Muy buen día, señoritas de tercero básico. Vamos a iniciar con el tema que corresponde a la guía de esta semana. Entonces, el tema es cuentas que integran los conceptos básicos de la información financiera. Bueno, es muy importante que pongan mucha atención a cada uno de las cuentas porque tenemos que saber de dónde nace cada cuenta, cuál es su razón de ser y dependiendo ¿cómo se llama?, de en qué concepto se ubica. Puede ser en el activo, en el pasivo, en el capital o en los ingresos o en los egresos. Y vamos con la introducción. Existen varias cuentas dentro del marco de la información financiera. Cada una de ellas nace según el tipo de transacción que se realiza, ya que de esto depende que éste se registre en el activo pasivo o en el capital, pero para ello es importante que sepa que al momento de ordenar estas cuentas debe conocer primero los estados financieros básicos donde se pueden ubicar estas cuentas. Estos estados son el estado de resultados y el balance general. Vamos a ir con el estado de resultados, que según dicen, este es el primero de los estados financieros básicos que debe aparecer registrado. En este estado de resultados es donde aparecen los ingresos y los gastos. Aquí es donde se registra esta información. Pero dentro de estos ingresos y dentro de estos ingresos y gastos también hay ciertas cuentas que también hay que conocer, ¿verdad? Porque no solo es ingresos o no solo es gastos porque gasté algo, sino que aparecen otras cuentas que ustedes deben conocer. Dicho estado financiero trata de determinar el monto por el cual los ingresos contables superan a los gastos contables. Al remanente se le llama resultado, al que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, se le llama utilidad o ganancia. Si es negativo, se le llama pérdida. Otras empresas o negocios le denominan ventas a los ingresos y costo de ventas al gasto por ventas. Por ventas. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? Todo lo que ingresa a mi empresa, por ejemplo, ya sea porque vendí un producto o porque me donaron un dinero ahí para ampliar mi capital, es a lo que se les llama ingresos. A esto yo le tengo que restar, por ejemplo, los gastos. Los gastos pueden ser gastos por pago de sueldos, gasto por pago de luz, por electricidad, digamos, por sueldos de mis trabajadores, de las personas y de todo lo que incurre, por los vehículos o por la gasolina que se pagó de los vehículos. Yo le resto todo eso a mis ingresos y el resultado, si me queda una ganancia, si me queda, digamos, una cierta cantidad de dinero, a esto yo le voy a llamar utilidad o ganancia. ¿Ya? Utilidad y ganancia es lo mismo, ¿ya? Eso debe quedarles claro a ustedes, que cuando se habla de utilidad estamos hablando automáticamente de que es una ganancia, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en lugar de eso mis gastos superan mis ingresos? Eso significa de que ahí estamos mal, porque significa de que tenemos pérdidas, ¿ya? Estamos perdiendo dinero o simplemente el dinero no nos alcanzó para pagar todos nuestros gastos. Eso significa de que nos estamos endeudando. Bueno, aquí tenemos la ecuación básica de lo que es un estado de resultados. Dice que es ingresos menos gastos. Esa rayita que está a la par de los gastos significa de que hay que restarle esa cantidad a los ingresos. Y el resultado, pues, si me quedó un dinero sobrante, pues es una utilidad o ganancia. Pero si en lugar de eso no me alcanzó el dinero, significa que yo tengo que prestarle a alguien para pagar ese dinero, y eso significa una deuda, significa que me estoy endeudando y en lugar de tener una ganancia tuve pérdidas, ¿ya? Y aquí pues tenemos un estado de resultados ya un poquito más minucioso. Entonces dice comercial a la medida, estado de resultados, mes de abril 2019, cifras en quetzales. Entonces ingresos o ventas. Entonces aquí es donde vamos a analizar un poquito. Si nos damos cuenta, en nuestros ingresos pues ya están un poquito más minuciosos. El primer egreso, o qué es decir, el primer gasto que tenemos es el costo de ventas, ¿ya? El costo de ventas o el costo de lo vendido que es como se le llama en otras ocasiones, es un dinero de lo que nos costó el producto que vendimos. Ya que lo hubiéramos fabricado o comprado, pues eso significó un costo. El hecho de que nosotros fabriquemos, digamos, por ejemplo, la comercial a la medida, supongamos que se dedica a la venta o a la fabricación de ropa, digamos, el hecho de fabricar una ropa significa de que detrás de eso hubo costos, como por ejemplo costos porque hubo que comprar, digamos, la materia prima, que en este caso fue el hilo, fue la tela, digamos, la máquina de coser. Hubo que pagar algo para obtener eso. Entonces eso es a lo que se le llama costo de ventas, y como ustedes ven hay una rayita a la par detrás del costo de ventas. Eso significa de que ese dinero hay que restarle a nuestros ingresos, y el resultado es a lo que se le llama utilidad o margen bruto, ¿ya?
Entonces ese es el primer resultado. Pero eso significa, en el margen bruto, significa de que a esto hay que restarle todavía gasto de administración y gasto de ventas, ¿ya? Los gastos de administración son todos los gastos que incurrimos para llevar a un buen puerto a la empresa. En los gastos de administración, aquí es donde incluimos los sueldos de los directores, de los contadores, de las secretarias, las rentas de las oficinas, la depreciación, etcétera, etcétera. Pues a esto hay que restárselo también a la utilidad o margen bruto. Y también está el gasto de ventas, que estos son todos aquellos gastos en los que incurrimos para vender nuestros productos. Pueden ser los sueldos del director de ventas y de los vendedores, la publicidad, etcétera, etcétera. Porque todo esto significa de que tiene que tener un gasto. Entonces, al resultado que nosotros obtenemos de haberle quitado la utilidad o margen bruto, le restamos los gastos de administración y los gastos de ventas, ese resultado se le llama utilidades antes de intereses e impuestos, ISR, ¿ya? Entonces, a estas utilidades antes de intereses e impuestos, ISR, le tenemos que restar todavía los intereses. Estos intereses puede que fueron por algún préstamo bancario que realizamos, y pues ustedes saben de que por cada préstamo, crédito que hicimos, hay que pagar, digamos, un interés. Entonces ese pequeño interés o esa pequeña cantidad de dinero, pues hay que quitárselo a las utilidades que obtuvimos o a los ingresos, ¿ya? Y el resultado es la utilidad antes de impuestos ISR. Entonces, al ISR pues hay que pagarle un poquito más del 4%, y una vez que nosotros le hayamos restado estos impuestos que tenemos que pagar a nuestras utilidades, pues ya tenemos nuestra utilidad neta. Entonces ahí es donde nos queda prácticamente nuestra ganancia. Pero a veces pasa de que de esta ganancia neta, utilidad neta, resulta de que entre todos los dueños dicen, bueno, nos queda un pedacito de dinero, entonces, ¿por qué no nos repartimos ese dinero? Pues, por ejemplo, si son dos socios o son dos dueños de la empresa, puede que digan, bueno, quedémonos con, bueno, en este mes tuvimos 20,000 quetzales de ganancias. Bueno, nos vamos a repartir, por ejemplo, repartámonos de esos 20,000 quetzales, nos vamos a repartir 10,000, y de esos 10,000, quédate vos con 5,000 y yo con 5,000, entonces ya tenemos nuestra parte, y el resto de los 10,000 quetzales es el sobrante, es a lo que se le llama utilidad retenida. Entonces, esos 10,000 quetzales que quedó de los 20,000 quetzales que tuvimos de ganancia, pues es a lo que se le llama utilidad retenida, y eso ya se reporta en el balance general, que es lo que nosotros vamos a ver en este momento, ¿ya? El balance general. También se le conoce como estado de situación financiera, y es una fotografía de la empresa. ¿Por qué se le llama fotografía de la empresa? Porque es digamos, es una información que se ve en un determinado periodo. Eso significa de que no siempre va a estar así, sino que va a cambiar en algún periodo, ya sea dentro de un mes, dentro de 15 días, dentro de 6 meses, o como sea, dependiendo de cuál es el criterio que manejan las empresas para generar esta información. Dice: en el balance general se refleja la situación financiera económica de una empresa por medio de los montos de activo, pasivos y capital contable en un determinado periodo. En otras palabras, dicho balance general muestra los recursos que posee un negocio, sus deudas y el capital aportado por los dueños y socios, ¿ya? Este balance general es muy importante conocerlo porque en este reporte financiero, por así decirlo, ¿ya? En este estado financiero es donde se refleja cuánto es lo que tiene de dinero la empresa, qué es lo que tiene de activos, a quiénes les debe, a qué bancos les debe, a qué proveedores les debe, cuánto es lo que les debe, si tiene deudas pendientes sobre impuestos o intereses o qué sé yo. Y también nos indica quiénes son los dueños del negocio, cuánto dinero ha aportado cada dueño, qué es lo que han aportado, si han aportado en materia prima o han aportado en dinero. Entonces, en este balance general es donde aparecen todo este tipo de información. Y es importante porque, por ejemplo, si usted va a financiar una empresa. Por ejemplo, hay una persona que llega con usted y le dice: mira, fíjate que yo tengo una empresa, pero ¿no te gustaría invertir en mi empresa? Entonces, bueno, sí me gustaría, pero lo primero que me tenés que enseñar es tu balance general, y yo necesito saber cuánto. O sea, ¿cómo se encuentra la situación de tu empresa para ver si es rentable que yo invierta y te dé un dinero para que lo puedas trabajar, o definitivamente no, ¿ya? Entonces, el balance general es lo que usted tiene que ver, es lo que tiene que ver un socio, es lo que tiene que ver un inversionista, es lo que tiene que ver incluso cuando en la empresa les cae la auditoría. Lo primero que va a ver, digamos, la Contraloría General de Cuentas es ver el balance general. Primeramente, a quiénes les debe.
qué deudas tiene y cuánto es lo que tiene, digamos, de activos, ¿ya? Entonces, vamos a pasar de lleno. Entonces dice, aquí hay una cuestión bien importante que ustedes tienen que saber. Dice, entonces la ecuación en el balance general es el activo es igual al pasivo más capital. ¿Qué significa eso? Dice, lo cual significa que si en el capital existe un monto de, por ejemplo, 1.500 quetzales, por ley la suma del pasivo y el capital debe ser de 1.500 quetzales también. O sea, por ejemplo, si hay 100.000 quetzales en el capital, perdón, hay 100.000 quetzales en el activo, sí o sí, la suma del pasivo y del capital también tiene que ser de la misma cantidad de 100.000 quetzales. Ya 100.000 en el activo y 100.000 en el pasivo más el capital. Esto siempre tiene que cuadrar toda la vida, si no, algo malo está en nuestro balance general y hay que buscar dónde quedó ese dinero, quién lo tiene y hay que devolverlo si alguien lo tomó o qué sé yo. De lo contrario, dice que el balance general estaría mal. Bueno, no es que estaría mal, lo que pasa es que tiene que estar cuadrado. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos un balance general del comercial a la medida. El balance general del mes de abril de 2019, las cifras están en quetzales. Entonces aquí tenemos, miren, tenemos los activos y activos circulantes. En el activo circulante, las tres cuentas importantes son caja y bancos, inventario, cuentas por cobrar y en ocasiones también está clientes, ¿ya? Activos no circulantes, equipo de transporte, maquinaria. Bueno, a estos activos no circulantes también se le llaman activos fijos, es decir, es todo el activo que no se puede mover y que está dentro de la empresa, ¿ya? Puede ser equipo de transporte, maquinaria, terrenos y edificios, mobiliario, equipo de oficina. También aquí hace falta otro tipo de activos que se llaman los activos diferidos, que estos activos son cuentas que se pagan por anticipado, ya sea por el alquiler o ya sea por el pago de energía eléctrica que se paga antes, porque obviamente nos va a servir y eso pues es para que funcionen, digamos, nuestras operaciones y es parte de nuestro activo, ¿ya? Esos son los activos diferidos. Luego pues están, bueno, recordando que los activos son... es todo lo que tiene una empresa para ponerlo a trabajar, bueno, o como comúnmente se dice, son recursos económicos que le pertenecen a una empresa y que se espera rinda beneficios en el futuro. O en pocas palabras, son los derechos que tiene una empresa, ¿ya? Ahora, si pasamos al activo, el activo es todo lo contrario, son las deudas y obligaciones que tiene una empresa. Y los pasivos pueden ser de corto plazo si hay una deuda que hay que pagarlo antes de 12 meses y de largo plazo si la deuda se tiene que pagar en más de 12 meses, es decir, por ejemplo, si sacó un préstamo bancario y hay que pagarlo en 5 años, este es un pasivo, se reporta como pasivo de largo plazo y puede ser, por ejemplo, cuentas por pagar, préstamos bancarios de 4 años o de 12 años, ¿va? Mientras que los pasivos de corto plazo puede ser... deudas que se tienen que pagar dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, o dentro de 8 meses, o dentro de 9 meses, ¿ya? Y pues los pasivos de corto plazo tienen sus cuentas que son proveedores, préstamos bancarios, cuentas por pagar, impuestos por pagar, acreedores, y los de largo plazo, cuentas por pagar, solo que obviamente van a ser a más de un año. Proveedores, puede que pedimos materia prima y lo vamos a pagar dentro de 2 o 3 años. Un préstamo bancario que yo tengo que pagar, digamos, en un tiempo de 12 años, pues ya entra como pasivo de largo plazo. Y tenemos el capital contable, que es el dinero que han aportado los socios. Si hay 2 socios que aportaron dinero, es a lo que se le denomina capital social. Si de repente hubo un amigo que dijo, mira, fíjate que yo te quiero regalar 100.000 quetzales para que también funcione tu empresa, pues esto ya entra como donación. Por ejemplo, si tuvimos ganancias y nos repartimos, por ejemplo, una cantidad de dinero, y otra cantidad pues la queremos dejar dentro del banco, la vamos a dejar en el banco, esto es a lo que se le llaman ganancias retenidas o utilidades retenidas, ¿ya? Y utilidades del periodo, por ejemplo, si tuvimos ganancias en un mes y tuvimos, por ejemplo, 50.000 y pues pues eso no lo vamos a repartir, lo vamos a dejar, solo lo vamos a dejar registrado dentro de nuestra empresa, es a lo que se le llama utilidades del periodo o utilidades del ejercicio en otras ocasiones. Entonces, el total del capital contable es la suma de todo el capital social, donaciones, utilidades retenidas, utilidades del periodo. Y la suma del total del pasivo más capital es el último resultado que tenemos que obtener, lo cual tiene que cuadrar. Entonces, esto tiene que cuadrar, que lo que yo estoy señalando, tiene que cuadrar esto, la suma del pasivo más capital, más el total del activo. Ahí se recuerdan que si esto no cuadra, algo malo hicimos o significa de que no está bien o hay que buscar el dinero en dónde quedó.
Entonces vamos a entrar al análisis de cuentas, ¿ya? Vamos con los activos. Dijimos hace un momento que los activos es un recurso económico propiedad de una entidad, se espera rinda beneficios en el futuro, ¿ya? Y en pocas palabras, pues son bienes y derechos que tiene una empresa, ¿ya? Y se divide en dos partes, activos circulantes y activos no circulantes, que también se les llaman activos fijos. Y están aquellos a los que se le llaman activos diferidos, que son cuentas que se pagan por anticipados o son gastos que se pagan por anticipados que le van a servir a la empresa, porque si no, no puede operar, ¿ya? Dentro de los activos circulantes están los siguientes, aquellos activos de los cuales se espera obtener beneficios económicos en un periodo normal de operaciones, o bien cuya convertibilidad al efectivo o a sus equivalentes sea menor a un año. Bueno, más que menor a un año, este activo circulante tiene que convertirse en dinero en un día, en el instante, o dentro de 3 días, o dentro de un mes. El activo circulante se sostiene bajo 3 cuentas importantes. Estas cuentas son caja, bancos, cuentas por cobrar, clientes e inventarios. Pues más que 3 cuentas importantes. Bueno, hay quienes le llaman caja y bancos, lo unen en una misma cuenta, cuentas por cobrar, clientes e inventarios, ¿ya? Bueno, vamos a analizar un poquito estas 3 cuentas y vamos primero con caja. La cuenta caja nace cuando, por ejemplo, yo vendo, digamos, Bueno, vamos a tomar lo de la empresa a la medida, ¿va? Resulta de que la empresa a la medida es una empresa que se dedica a vender ropa y la fabrica también, ¿va? Entonces resulta de que en caja, la cuenta caja nace cuando, por ejemplo, la empresa vendió 5 vestidos a 10 quetzales, supongamos, que son 50 quetzales y se lo pagaron en efectivo. Si es dinero en efectivo, esto va directamente a caja, ¿ya? Cuando es dinero en efectivo, va directamente a caja. Y la cuenta bancos nace, por ejemplo, cuando una persona vino a la empresa a la medida y se compró 4 blusas, solo que lo paga en cheques. Mire, fíjese que yo no traigo efectivo, pues se lo voy a pagar en cheques. O se lo voy a pagar con mi tarjeta de crédito. Entonces esto va a bancos. Esta cuenta va a bancos, ¿ya? Entonces si lo pagaron en cheque, pues esto se reporta, digamos, en la cuenta de bancos y aquí es donde nace esta situación, ¿ya? O esta cuenta. Cuentas por cobrar. Una cuenta por cobrar nace, por ejemplo, en la empresa a la medida. Resulta de que vino una persona y dijo, mira, fíjese que yo quiero 3 pantalones, solo que yo se lo voy a pagar dentro de un mes. Ah, bueno, dentro de un mes o dentro de 15 días se lo voy a pagar, porque a mí me van a pagar la quincena hasta el 15 de julio, por ejemplo, y se lo voy a pagar hasta este mes. Entonces, se hace, digamos, un documento en donde hace constar de que esta persona va a pagar el 15 de julio y debe, por ejemplo, le debe a usted. Por ejemplo, se llevó 3 pantalones a 100 quetzales, le debe 300 quetzales y aquí es donde nace la cuentas por cobrar. O sea, es decir, cuando usted vende un producto pero se lo van a pagar dentro de un cierto tiempo, aquí nace la cuenta llamada cuentas por cobrar, ¿ya? Y clientes, pues obviamente un cliente pues es a quien se le vende un producto. Por ejemplo, se vendieron 4 pares de pantalones y por eso 4 pantalones y 4 blusas y se vendieron 4 pares de zapatos y lo pagó unas, pues también, digamos, también aquí se reportan clientes, ¿va? Aunque esto redunda mucho en lo que es caja o clientes, porque me he dado cuenta de que otras empresas reportan, digamos, las ventas como clientes y hay quienes las reportan en caja. Entonces esto también hasta cierto punto redunda, pero también es una forma en que ustedes sepan de que hay empresas que utilizan la cuenta clientes para reportar sus ventas, ¿ya? Y pues obviamente en caja pues se reporta, digamos, el dinero en efectivo, que es dinero, digamos, físico, ya mientras que en bancos se reporta lo que ingresó por medio de cheques. Y los inventarios. Inventario es el producto que está dentro de un almacén, dentro de una bodega, que está a punto de venderse, ¿ya? Eso es a lo que se reporta en inventarios. Por ejemplo, en la tienda a la medida puede que hayan 100 blusas, 100 pantalones, 100 pares de zapatos, 100 calcetas, 100 de ropa interior o qué sé yo, que aún no se ha vendido y que está en bodega o en el almacén. Esto es a lo que se le llama inventarios, ¿ya? Y pues estos son los activos circulantes. Ahora vamos con los activos fijos o no circulantes, ¿ya? Aquellos activos de los cuales se espera obtener beneficio económico en un periodo mayor de operaciones o bien cuya convertibilidad al efectivo o sus equivalentes sea mayor a un año. Puede tener las siguientes cuentas: maquinaria, terrenos, equipo de transporte, patentes y marcas registradas, terrenos y edificios, mobiliario y equipo de oficina, depreciación acumulada. Y pues vamos a analizar cada una de estas cuentas.
Cuando hablamos de maquinaria, estamos hablando, por ejemplo, en la empresa a la medida, también fabrican, ellos se encargan de fabricar su misma ropa. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen máquinas de coser, tienen, por ejemplo, eh, otro tipo de máquinas que se encarga, por ejemplo, por ejemplo, si le van a poner algún tipo de estampado a las playeras o algún tipo de serigrafía, pues también es maquinaria que se utiliza para hacer este trabajo. Esto es a lo que se le llama maquinaria. Terrenos, por ejemplo, la empresa tiene de activos, por ejemplo, eh, el terreno en donde se está realizando, digamos, donde se realiza la fábrica de ropa, por ejemplo, o puede que tengan adicional a este terreno, pues también tengan otro terreno donde guarden, digamos, donde guarden, por ejemplo, toda la materia prima que van a utilizar, ¿no? ¿Ya? Equipo de transporte, por ejemplo, de la fábrica a la tienda. Por ejemplo, hay un pick-up que se encarga de sacar toda la ropa que hay en la fábrica y la lleva a la tienda. Entonces, este carro pues entra en lo que se determina, en la cuenta de equipo de transporte, ¿ya? Patentes y marcas registradas, por ejemplo, la marca que es a la medida, por ejemplo, es una marca, pues es un activo también porque tiene, digamos, cierta validez. Y ahí las patentes, por ejemplo, se ha registrado en la SAT o, digamos en alguna otra entidad en donde indica de que, por ejemplo, la fábrica La Medidas, la fábrica La Medida, fabrica digamos, un tipo de ropa que no la puede hacer nadie más que ellos, ¿va? O sea, digamos, esta es la patente de ellos, ¿va? Que no puede haber otra persona que utilice el nombre a la medida más que ellos mismos. Terrenos y edificios, por ejemplo. Bueno, aquí redunda en lo mismo de lo que es terrenos y edificios. Pues edificio puede ser, digamos, la tienda donde venden la ropa, donde a la medida vende su ropa, y también puede ser el edificio donde ellos tienen la fábrica de toda la ropa que venden, ¿ya? Mobiliario y equipo de oficina puede ser, por ejemplo, las computadoras que tienen, la caja que tienen para registrar, digamos, todo el dinero que entra, ¿ya? Las mesas, las sillas, los maniquíes o qué sé yo, ¿ya? Depreciación acumulada, pues es un activo fijo que, digamos, es una cierta cantidad de dinero que se le va depreciando, por ejemplo, ya sea al vehículo, a la maquinaria que se está utilizando, a las computadoras con las que se trabajan, pues digamos, es un activo, pero que también representa, digamos, es un gasto de dinero, pero que también se reporta como activo fijo porque, digamos, es algo que se está utilizando con respecto digamos, a, al equipo de transporte, por ejemplo, a las computadoras o lo que sea que tenga, ¿ya? Con los activos diferidos, pues habíamos dicho que son pagos que se realizan antes, ¿ya? El activo diferido se refiere a gastos recurrentes que se pagan por anticipado, como seguros, intereses o alquileres que se registran como un activo hasta que se reciba el servicio o beneficio asociado, ¿ya? O sea, por ejemplo, se paga un seguro, se paga un interés, se paga un alquiler. Todo esto es lo que digamos, que sean pagados por anticipado. Es decir, por ejemplo, yo lo voy a pagar en este mes, pero me va a servir, digamos, dentro de un mes, por ejemplo, me va a servir, por ejemplo, yo voy a pagar un alquiler que tengo digamos, de mi local. Lo voy a pagar, por ejemplo, voy a pagar anticipado el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque es algo que me va a servir, es algo que yo voy a utilizar. Entonces, esto se registra como un activo diferido dentro de alquileres pagados por anticipados, ¿ya? Vamos con los pasivos, lo que el negocio o empresa debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores. Cabe destacar que los pasivos son fuentes de financiamiento de personas o instituciones ajenas a la propiedad del capital contable, ¿ya? Entonces, veamos algo bien importante que aquí dice. Habíamos dicho de que un activo, bueno, un pasivo también es a lo que se le denomina deudas y obligaciones que tiene una empresa, ¿ya? ¿Por qué deudas? Porque yo pedí un dinero que me va a servir. ¿Y por qué obligación? Porque yo tengo la obligación de que en algún momento yo tengo que pagar ese dinero, ¿va? Entonces, aquí cabe destacar algo bien importante, ya que es una fuente de financiamiento. ¿Eso qué significa? De que si yo voy a hacer un préstamo, ese dinero yo tengo que utilizarlo para que rinda alguna ganancia en el futuro, ¿ya? Es decir, de que en una empresa yo no puedo hacer una deuda. Yo no puedo sacar un préstamo para, digamos, hacer una fiesta con mis trabajadores, porque obviamente eso al final de cuentas va a ser una pérdida que no me va a servir para nada. Entonces, es importante que ustedes empiecen a conocer este principio que representa, digamos, el obtener una deuda. Yo voy a tener una deuda, pero me va a servir a mí para, digamos, ampliar mi capital y de esta manera, pues yo pueda tener ganancias en el futuro. Del contrario, pues esto puede incurrir en pérdidas en deudas grandes, ¿ya? Entonces los pasivos se dividen, pasivos de corto plazo
cuando yo tengo una deuda que yo tengo que pagar en 3 meses, en 2 meses, en 5 meses, en 6 meses, o incluso hasta en 9 o 12 meses, ya. Pasivos de largo plazo, por ejemplo, yo tengo que pagar una deuda que es de, por ejemplo, de 12 años, por ejemplo. Saqué medio millón de quetzales, pero ese medio millón yo tengo que pagarlo, por ejemplo, en 12 años, porque cada mes, supongamos que tengo que pagar 5,000 quetzales mensuales o 10,000 quetzales mensuales, y así se va el tiempo, entonces yo tengo que pagarlo en 12 años. Entonces eso ya va a depender, ¿ya? Pasivos de corto plazo, ese también se le llaman pasivo circulante, al cual consiste en aquellas obligaciones o compromisos cuyo vencimiento es menor al periodo normal de operaciones, generalmente en menos de un año. Las cuentas más importantes que lo integran son cuentas por pagar. Por ejemplo, yo tengo que pagar, digamos, la empresa utiliza tarjetas de crédito, utiliza, digamos, le debe, por ejemplo, bueno, seguimos enfocándonos en la empresa a la medida. Resulta que la empresa a la medida sacó un préstamo, por ejemplo, con una persona, con un prestamista, supongamos, ¿verdad? Y este señor le dijo, mira, bueno, entonces me lo pagas dentro de 6 meses, no hay problema, pues me lo puedes pagar en cheques, o yo te lo voy a dar en cheques, o qué sé yo. Entonces esto es a lo que se genera una cuenta por pagar, que en ocasiones pues también hay quienes reportan en cuentas por pagar, digamos, las deudas que tienen en los bancos. Proveedores, dice. Por ejemplo, a la medida no fabrica la tela, la tiene que comprar, por ejemplo, a otra empresa. Entonces, pero resulta de que a esta empresa textilera, a la medida le dicen, mire, fíjese que van a estar, por ejemplo, 4 kilómetros de tela, o no sé, voy a necesitar 100 metros de tela, y para eso yo lo voy a necesitar precisamente en este mes, pero yo se lo voy a pagar dentro de 2 meses, ¿va? Entonces, aquí pues eso ya es una deuda, y digamos, la cuenta proveedores nace cuando yo pido, digamos, materia prima a otra empresa que me va a hacer a mí para fabricar, digamos, lo que yo estoy fabricando, ¿ya? Por ejemplo, en una comercial, por ejemplo, si a la medida no fabricara su ropa, por ejemplo, va en una fábrica de ropa y pide, por ejemplo, quiero 3 docenas de pantalones, 3 docenas de blusas, porque los voy a vender, digamos, este mes, pero yo se lo voy a pagar dentro de 2 meses. Ya, entonces aquí ya nace la cuenta a proveedores, o sea, el dinero que yo le debo a otra empresa que me dio el producto que yo voy a vender, ¿ya? Préstamos bancarios con vencimiento menor a un año. Yo fui a un banco y me dieron, por ejemplo, 5,000 quetzales, y yo lo tengo que pagar, por ejemplo, dentro de un mes. A partir de que dentro de un mes yo voy a estar pagando, digamos, mi deuda. Puede que esos, por ejemplo, 10,000 quetzales que yo saqué en el banco, yo los voy a pagar en 12 meses. Por ejemplo, cada mes yo voy a aportar 1,200 quetzales o 1,400 quetzales, dependiendo del interés que yo tengo que pagar, ¿ya? Dividendos por pagar, ¿ya? Este dividendos por pagar se reporta aquí, por ejemplo, cuando en la empresa hay 3 socios y pues vamos a sacar un dinero que tuvimos de una ganancia, y por ejemplo tuvimos ganancia de 20,000 quetzales y hay 2 socios. Entonces de esos 20,000 vamos a sacar 10,000 quetzales, y pues se va a reportar, digamos, 5,000 quetzales para un socio y otros 5,000 quetzales para el otro socio. Entonces estos son dividendos, ¿ya? ¿Cómo se llama? Es una cantidad porcentual que se le tiene que pagar digamos, a cada dueño de la empresa. Impuestos por pagar, por ejemplo, yo debo el ISR, tengo que pagarlo al Estado, tengo que ir a reportarlo, digamos, en la SAT, y pues esto también se reporta como pasivo de corto plazo, porque esto hay que pagarlo cada mes. Anticipos a clientes, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, bueno, tengo que pagar por anticipado, digamos, a mis proveedores. Por ejemplo, habíamos quedado de que dentro de un mes, dentro de 2 meses, yo le voy a pagar, por ejemplo, a la empresa a la medida tiene que pagarle a la empresa textilera dentro de 3 meses, pero resulta de que a la medida va a decir, bueno, yo le voy a pagar, y bueno, lo voy a pagar mejor. Resulta de que en un mes yo tuve ganancias enormes, y digo, bueno, tenemos el dinero suficiente para pagar esa deuda, pues paguémoslo anticipadamente, ya que como habíamos quedado de que dentro de 3 meses se lo vamos a pagar y se lo podemos pagar dentro de un mes, pues se lo pagamos de una vez y cuenta saldada, ¿ya? Entonces aquí en anticipos a clientes está mal, entonces aquí sería anticipos a proveedores.
gastos o acumulaciones por pagar. Por ejemplo, resulta de que, resulta de que teníamos gastos de electricidad o gastos de agua, gastos de mantenimiento, qué sé yo, que no se han pagado, pues, y se nos acumuló, por ejemplo, en 2, 3 meses. ¡Con la gran fregada, esto hay que pagarlo! Entonces, pues hay que pagarlo. Entonces, se puta como gastos o acumulaciones por pagar, ¿ya? Acreedores diversos, por ejemplo, resulta de que en la tienda a la medida se arruinaron, por ejemplo, 2 sillas o 4 maniquíes, o se arruinaron, por ejemplo, 2 computadoras. Y bueno, yo tengo que ir a una empresa que me dé, por ejemplo, que me venda 2 computadoras, que me venda 2 mesas, o que me venda, por ejemplo, 2 sillas, pero yo se lo voy a pagar dentro de un mes, ¿ya? Esta cuenta, aquí es donde nace la cuenta acreedores diversos, porque digamos, es una deuda que yo tengo, no por materia prima, no por sacar de un crédito o un préstamo bancario, sino que es por otro tipo de material que me va a servir en la empresa, que en este caso puede ser una computadora o una mesa. Aquí es donde nace esta cuenta que se llama acreedores diversos, ¿ya? Y pues los pasivos de largo plazo son deudas que se tienen que pagar a más de un año. También se le llama pasivo no circulante porque es un dinero que no circula, digamos, en menor tiempo, el cual consiste en aquellas obligaciones o compromisos cuyo vencimiento es mayor al periodo normal de operaciones, generalmente mayor a un año. Las cuentas más importantes que lo integran son, pues aquí entra también documentos por pagar a largo plazo, entra préstamos bancarios a largo plazo, era lo que yo les decía, una deuda que se tiene que pagar dentro de 5 años o 12 años, ¿ya? Obligaciones, por ejemplo. Hay que pagar, digamos, ISR, por ejemplo, por alguna razón la empresa no pagó, digamos, ¿cómo se llama? Sus impuestos en un año, pues tiene que pagarlo, solo que ya conlleva una deuda más porque tiene que pagar mora o tiene que pagar alguna multa, entonces ya son obligaciones, ¿ya? Y vamos con el capital. También se le llama capital contable. Primero cabe recordar que el capital es la aportación de los dueños, conocidos como accionistas, representa la parte de los activos que pertenece a los dueños del negocio, ¿ya? Desde el momento en que, por ejemplo, 2 personas se juntan y dicen, vos mira, fíjate que voy a poner una empresa, pues fíjate que yo también quería poner una empresa, ¿por qué no nos juntamos? Yo pongo 100,000 quetzales y vos pones 100,000 quetzales. Entonces, estos 100,000 quetzales, pues es a lo que se le llama capital, y estas personas que pusieron los 200,000 quetzales, se les llaman accionistas, ¿ya? Y que también, ese dinero es el capital que también se va a convertir en el futuro como activo. En síntesis, dice el capital es la diferencia entre el monto de los activos que posee el negocio y los pasivos que debe. Capital contable y capital neto son otros términos de uso frecuente para designar la participación de los dueños. A veces en muchos balances generales u otras empresas no utilizan solo el término capital, sino que también lo utilizan como capital contable o capital neto o simplemente capital. La participación de los dueños o capital contable puede aumentar de 2 formas, ¿ya? La participación de los dueños de capital contable puede aumentar de 2 formas. Número 1, por la aportación en efectivo en efectivo o de otros activos al negocio. Por ejemplo, viene una persona y dice, bueno, yo quiero poner mi venta de computadoras, pero fíjate que yo solo tengo las computadoras, pues no tengo el dinero. Entonces viene otro amigo y dice, bueno, no tengas pena, yo voy a poner 100,000 quetzales y vos pones las 10 computadoras. Entonces, el capital son los 100,000 quetzales que puso la persona y también el capital son las 10 computadoras que también, más allá de ser capitales, también se convierten en activos de la empresa. Y esto representa un aumento del capital, ¿ya? Número 2 dice, aumenta el capital por las utilidades retenidas provenientes de la operación del negocio. Bueno, el capital también aumenta muchas veces cuando de repente se vendieron 5 computadoras y cada computadora valía 5,000 quetzales, pero se vendieron a 7,000 quetzales, ¿ya? Eso significa de que recuperamos los 5,000, digamos, de nuestro activo, pero tenemos 2,000 quetzales más por ejemplo, de ganancias. Y esto, por ejemplo, no se va a repartir dentro de los dueños, pues se va a invertir más bien en el mismo capital, es a lo que se llama utilidades retenidas, ¿ya? ¿Qué le va a servir al capital? Pero también el capital puede disminuir en ocasiones, y esto sucede en 2 formas. Número 1 es por el retiro de efectivo u otros activos del negocio por parte de los accionistas. Dicho retiro puede ser un reembolso del capital aportado o un reparto de las utilidades obtenidas, llamadas en este caso dividendos. Es decir, estos últimos representan la distribución de la utilidad obtenida entre los accionistas. Los dividendos no son gastos, sino un reparto de las utilidades obtenidas. Las distribuciones suelen realizarse en efectivo o en acciones o a favor de los accionistas, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
Resulta de que en la venta de computadoras, que como lo mencioné hace un momento, hubo una persona que puso 100,000 quetzales y la otra persona tiene 50,000 quetzales porque tiene 10 computadoras valoradas en 5,000 quetzales, ¿ya? Pero resulta de que, resulta de que el negocio está yendo bien y se están obteniendo, digamos, grandes ganancias. Pero resulta de que una de las personas dice, mira, fíjate que me voy a salir de la empresa porque yo necesito hacer unos gastos, necesito invertir en otro lado y quiero que me devuelvas mis 100,000 quetzales porque ya no voy a ser accionista de la empresa. Ah, bueno, dice, bueno, yo te voy a devolver tus 100,000 quetzales, entonces aquí está, no hay problema, que te vaya bien, etcétera, etcétera. Pero resulta de que eso hizo que disminuyera mi capital. Imagínense que resulta de que no se vendieron las computadoras o de repente cayó una lluvia y dentro de la bodega se arruinaron 5 computadoras. Tuvimos pérdidas digamos, de 25,000 quetzales y esto pues es a lo que es, pues esto más allá de aumentar nuestro capital, pues disminuyó por la pérdida ¿cómo se llama? De esta materia prima, ¿ya? Las cuentas más conocidas del capital contable son el capital social, que el capital social nace esta cuenta cuando dos personas, siguiendo enfocándonos, digamos, ¿cómo se llama? En la empresa a la medida, hubo una persona que puso, por ejemplo, 100,000 quetzales, digamos, como dinero, digamos, como efectivo, puso 100,000 quetzales en efectivo, y hubo otra persona que puso, por ejemplo, tenía el pick-up en donde se transporta la materia prima que está valorado en 120,000 quetzales, y digamos, y hubo otra persona que dijo, bueno, yo tengo maquinaria, yo tengo computadoras para ponerlo en la tienda, que están valoradas, por ejemplo, en 90,000 quetzales, bueno, pues, supongamos en otros 100,000 quetzales, y tengo mesas y toda esa cuestión, y todo eso está valorado en 100,000 quetzales, significa de que estas tres personas, digamos, el capital social que tiene a la medida, oscila entre los 320,000 quetzales, tomando en cuenta el dinero en efectivo de un socio, el pick-up del otro socio, y digamos las computadoras y las mesas que tiene el otro socio, que digamos entre los tres, el capital de la empresa a la medida es de 320,000 quetzales. Eso es a lo que se le denomina capital social, cuando hay varias personas que, digamos, aportan ya sea dinero o materia prima o terrenos dentro de una empresa. Aportaciones para el aumento del capital, por ejemplo, hubo otra persona que, bueno, dice, bueno, yo puse 100,000 quetzales en un momento, pues fíjate que voy a meter otros 50,000 quetzales para que aumentemos nuestro capital. Entonces esta es otra aportación para aumento de capital, ¿ya? Así nace esta cuenta. Pero resulta de que hubo una persona que dijo, miren, mucha, a mí me gusta mucho cómo está funcionando su empresa, pues gracias a Dios a mí me va bien. Pues yo les voy a donar 50,000 quetzales para que aumenten el capital y de repente se compran otro carro, porque también así, no solo un pick-up no les va a funcionar, mientras que si tienen otro, pues les va a ayudar o qué sé yo. Y les voy a donar 100,000 quetzales, lo supongamos, ¿verdad? Entonces esto ya aquí es donde nace la cuenta de donaciones, que también va al capital y también se va a volver un activo en el futuro. Utilidades retenidas, por ejemplo, la medida obtuvo 100,000 quetzales de ganancias en un mes, pero esos 100,000 quetzales pues no se van a repartir en los dueños, se va a quedar en la empresa y pues aquí es donde nace la cuenta de utilidades retenidas, ¿ya? Eso se retiene dentro de la empresa como capital. Utilidades del periodo, por ejemplo, se reporta de que hubieron 100,000 quetzales de ganancia, pues se reporta como utilidades del periodo, ¿ya? Puede que esa ganancia se reporta dentro de un mes, o puede que en un periodo de 3 meses, o de 6 meses, o de un año. Eso va a depender de cuál es la política de registro de la empresa, ¿ya? Y pérdidas cuando de repente, fíjense muchachos que chocamos el carro, ¿va? Se arruinó el motor y prácticamente, bueno, eso hay que tirarlo a la basura, ya no va a servir para nada. Entonces imagínense, el carro valía 120,000 quetzales, digamos, estaba valuado en 120,000 quetzales. Eso es una pérdida que se reporta, digamos, en la cuenta pérdida, ¿ya? Y pues gracias por su atención. Entonces antes de que terminemos con pues voy a darles un pequeño ejemplo ya de cómo es que funciona un balance general. Y pues para esto me voy a salir un momento de acá, pues esto va a ser rápido. Entonces acá miren, acá yo ya tengo un balance general en donde, tomando en cuenta lo que yo les dije hace un momento. Fíjense, chicas, que esto tiene que cuadrar sí o sí. El activo, lo que yo tengo acá, pues tiene que cuadrar con el pasivo más capital. Entonces, para hacerlo así mucho más rápido y para el que ustedes lo entiendan, primero tienen que saber de que el balance general se lee de dos formas, ¿ya? Ya sea que se lea, digamos, en forma vertical, porque, por ejemplo, aquí yo tengo activos, pero, digamos, en muchas empresas tienen aquí el activo, aquí el pasivo y más abajo tienen el capital. Entonces, la suma de esto, y, digamos, tienen dos columnas en donde todos los activos se reportan en el debe y los pasivos se reportan en el haber porque son salidas de dinero.
Pero en este caso, pues también hay quienes lo trabajan de esta manera. Por ejemplo, los activos se manejan en una columna y los pasivos en la columna de la derecha, ¿ya? Ahora, vamos a hacer un pequeño, así rápidamente, vamos a hacer unas pequeñas transacciones aquí para que ustedes se den cuenta de que el activo siempre tiene que ser igual al pasivo más el capital. Entonces aquí dice total activos, tiene que haber una cantidad, y aquí el total del pasivo más capital también tiene que haber una cantidad, de manera que esto cuadre con esto. Bueno, vamos a empezar la empresa y vamos a hacer de cuenta de que ustedes, dos alumnas de ustedes, voy a utilizar dos nombres. Bueno, vamos a ver, voy a utilizar a Heidi, ¿va? Bueno, me imagino que se está riendo en este momento, o me imagino que estará diciendo yo por qué, que no sé qué, o dígale a alguien más, o qué, pero este es un ejemplo nada más. Vamos a tomar a Heidi y vamos a tomar a Elizabeth. Vamos a hacer de cuenta de que, bueno, voy a retomar el ejemplo de las computadoras y vamos a hacer de cuenta de que Elizabeth tiene un tío en los Estados Unidos que este tío le donó 10 computadoras, ¿ya? Y estas 10 computadoras están valoradas en 5,000 quetzales, ¿ya? En 5,000 quetzales cada computadora. Pero como tiene 10, eso significa de que el total, en total estas computadoras valen 50,000 quetzales, porque como son 10 computadoras valoradas en 5, por ejemplo, si ves, son 10 computadoras valoradas en 5,000 quetzales, eso significa de que son 50,000 quetzales los que ella tiene, digamos, en productos. Pero resulta de que Elizabeth quiere poner una subventa de computadoras, pero también tiene que tener dinero para pagar el alquiler, o digamos para pagar, digamos, alquilar una bodega, o qué sé yo, o un local, ¿va? Y resulta de que Heidi le dice, bueno, fíjate vos que yo tengo 75,000 quetzales, ¿va? Entonces, ¿por qué no juntamos lo que vos tenés de computadoras y junto yo lo que tengo de 75,000 quetzales y empezamos la empresa, ¿va? Bueno, entonces analicemos esta situación. Como Elizabeth tiene 50,000 quetzales en productos y Heidi tiene 75,000 quetzales, digamos, en efectivo, eso significa de que entre ellas dos conformaron una sociedad, y aquí es donde nace el capital social. Sumemos los 50,000 quetzales más los 75,000 quetzales, lo vamos a reportar acá, miren, en el capital social, y eso significa de que entre las dos tienen un capital de 125,000 quetzales. Y aquí está, miren. Entonces, miren, aquí se sumó automáticamente, ya tenemos 125,000 quetzales en el capital. Pero ahí se recuerdan de que esto tiene que cuadrar con el activo. Entonces, como Elizabeth tiene 10,000 quetzales en computadoras, en las 5 computadoras, y digamos es un producto, y resulta de que, esto, digamos, todos los productos que están a punto de venderse, ahí se recuerdan que todo esto va en el inventario. Entonces, esto lo vamos a reportar acá, miren, ¿ya? Los 50,000 quetzales que tiene, ¿ya? Entonces se van a reportar, digamos, acá. Bueno, voy a corregir esto porque solo 125 le puse y son 125,000 quetzales. Aquí estamos. Entonces aquí, mira, ya tenemos 125,000 quetzales, ¿ya? Entonces teníamos 50,000 quetzales, digamos, de las 5 computadoras que tenía Elizabeth. Y pues Heidi puso 75,000 quetzales. Entonces esto hay que abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, en Monrural. Y resulta que abrieron una cuenta bancaria y empezaron con y aquí se pusieron los 75,000 quetzales. Y miren, ya nos cuadra. Tenemos de activos 125,000 quetzales por los 75,000 quetzales de Heidi y los 50,000 quetzales de las computadoras. Lo tenemos como activos, pero también está reportado en el capital, ¿ya? Que son 125,000 quetzales. Y miren, nos está cuadrando. Activo más capital más pasivo nos tiene que dar la misma cantidad, ¿ya? ¿Estamos? Pero digamos que para esto vamos a... Bueno, hay que pagar ciertas cuestiones también, y hay que hacer, digamos, tener un poquito más de capital. Entonces, resulta de que ellas dijeron, bueno, vamos a hacer un préstamo bancario de 100,000 quetzales, porque también es importante que tenemos que ampliar nuestro capital, sino en caso de que resulta de que no tenemos dinero para pagar algunas cuentas, como por ejemplo alquiler o el sueldo, y hay que pagarle a la muchacha que se encargue de vender, digamos, en la tienda de las computadoras. Entonces saquemos un préstamo de 100,000 quetzales y se van al Bantrado o al Banco de los Trabajadores o a alguna cooperativa y les dan el préstamo de 100,000 quetzales. Entonces, miren, aumentó el pasivo
de 220, del pasivo más el capital son 225,000 quetzales. Pero como ya nos dieron este dinero en efectivo, este dinero pues hay que reportarlo en el activo, ¿ya? Entonces sacamos el dinero, pues, bueno, esto difícilmente, difícilmente el banco le dé 100,000 quetzales en efectivo. Entonces vamos a hacerle cuenta de que se lo dio en cheques. Y pues ya que tuvieron ese préstamo bancario en el Bantraba, esto hay que mandarlo a la cuenta de bancos, ¿ya? En la cuenta bancaria que tenemos en Banrural. Vamos a sacar estos 100,000 quetzales y lo vamos a sumar, ¿ya? Vamos a ponerle aquí, más 100,000 quetzales. Entonces acá ya tenemos, vamos a ver, no aquí, vamos a agregarle el signo igual. Acá también tenemos 175,000 quetzales más 50,000, tenemos 225,000 quetzales de activos y miren, cuadra. Tenemos 225,000 quetzales de activo y tenemos 225,000 quetzales en el pasivo más capital, ¿ya? Entonces ya está reportado el préstamo bancario de 100,000 quetzales y ya lo mandamos a nuestra cuenta de caja y bancos, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer una transacción de compra y venta, ¿ya? Entonces aquí es donde yo quiero que pongamos un poquito de atención, porque aquí es donde muchas personas se traban y no saben cómo se reporta esta situación. Resulta de que vamos a ir con los proveedores y vamos a solicitar a una empresa de fábrica de computadoras, vamos a solicitarle otros 50,000 quetzales, otras 10 computadoras que están valoradas en 5,000 quetzales. Entonces vamos a sacar estas 10 computadoras para llevarlo a nuestro inventario. Entonces resulta de que esto, bueno, vamos con el dueño de la empresa y le decimos, mire, fíjese que vamos a necesitar 10 computadoras, pero se las vamos a pagar dentro de 3 meses. Ah, bueno, dice, bueno, está bien, lléveselo, no hay problema. Entonces, resulta de que vamos a sacar otras 10 computadoras valoradas en 50,000 quetzales. Y miren, nuestra deuda aumentó, nuestro pasivo más capital aumentó 275,000 quetzales, entonces aquí tenemos 225,000 quetzales. Entonces esto hay que cuadrar, como sacamos 50,000 de computadoras y esto se lo debemos hasta dentro de 3 meses a nuestros proveedores, significa de que aquí en el inventario van a aumentar a 20 computadoras. Entonces vamos a sumarle estos 50,000 quetzales. 50 más 50, esto significa de que acá ya no vamos a tener 50,000, vamos a tener 100,000 quetzales de ¿cómo se llama? De inventarios, ¿ya? Eso significa que ya no tenemos 10 computadoras, tenemos 20 computadoras, ¿ya? Y miren, ya cuadró. 175,000 y 275,000. Acá, miren, está cuadrado, ¿ya? Ahora resulta de que un cliente va a poner un café internet y viene y nos dice, miren, fíjense que yo voy a poner un café internet y necesito que me vendan 50 computadoras. Ah, bueno, eso significa de que se los vamos a vender. Y estas 50 computadoras lo vamos a sacar del inventario, ¿ya? Vamos a sacar 50,000 quetzales de 10 computadoras que vamos a vender. Significa de que aquí se va a reducir, ¿ya? Se va a reducir a 50,000, ¿ya? Y le vendimos a nuestros clientes 10 computadoras de 50,000, solo que se los vamos a vender a 75,000 quetzales las 10 computadoras. ¿Ya? Miren, tenemos 300,000 de activo y tenemos 275 y no nos cuadra, ¿ya? Entonces, ¿por qué si yo saqué 50,000 quetzales acá? Bueno, yo tenía 100,000 quetzales, pero ¿por qué si yo saqué 50,000 quetzales de inventario y los vendí a 75,000 quetzales a mi cliente? Eso significa de que hay un aumento de 25,000 quetzales. Eso significa de que tuvimos ganancias de 25,000 quetzales, porque como sacamos 50,000 del inventario, se supone que vendimos 50,000 quetzales de esas 10 computadoras, pero las vendimos en 75,000 quetzales. Eso significa de que le sacamos, digamos, una ganancia allí de 25,000 quetzales. Esos 25,000 quetzales los vamos a reportar acá en utilidades del periodo, que va a ir dentro de nuestro capital. Y miren la magia. Miren, nos cuadró. 300,000 quetzales, 300,000 quetzales. Y miren, de esta manera es como yo puedo cuadrar un balance general, ¿ya? Bueno, obviamente esta es una empresa pequeña y pues aquí no estamos utilizando muchas cuentas, no estamos utilizando activos fijos, porque si tuviéramos activos acá, activos fijos, por ejemplo, terreno, que reporto, por ejemplo, 100,000 quetzales aquí como terreno, como activo fijo, y también lo voy a reportar en el capital porque es parte de mi empresa, y así. Entonces, esto lo trabajé de esta manera para que ustedes lo entiendan. Yo sé que tal vez habrá algún contador que dirá ahí, oye, pero fíjate que
que, ¿cómo se llama? Dentro de las normas de información financiera, o sea, hay ciertos criterios que no tomaste en cuenta, y sí, y yo sé que es así, yo sé que hay ciertos criterios que no tomé en cuenta, pero ahí se recuerdan de que ustedes no van a ser contadoras. Cuando ustedes, si ustedes van a utilizar, van a estudiar para ser, digamos, contadoras, ustedes ya van a ver un poquito más a fondo esto, ya van a ver un poquito de que hay ciertos criterios que hay que tomar en cuenta, pero esto es importante a manera de que ustedes sepan de que el activo siempre tiene que cuadrar con el pasivo más el capital. Miren, total pasivo más capital es igual a 300,000 quetzales más, y miren, y el total de los activos es igual, ¿no? 300,000 acá y 300,000 acá. Entonces, esto tienen que tomarlo en cuenta sí o sí toda la vida. Entonces, miren, así es como nos cuadran estas dos cuestiones de lo que es Tecnocompu. De esta manera, pues, este es el reporte financiero de lo que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, miren, tenemos 125,000 quetzales de capital social y tenemos un préstamo bancario de 150,000 quetzales, total pasivo 150,000 quetzales, entonces total de capital también tenemos 150,000, entonces aquí tenemos un equilibrio. Nuestro balance general está equilibrado. Pero, ¿qué pasa si yo tengo de préstamos bancarios mucho más, por ejemplo, acá? O sea, aquí definitivamente estoy malo, ¿va? Pero entonces lo que va a ver, por ejemplo, un socio es ver cuánto tengo de pasivo. Chica, tengo 150,000 de pasivo, tengo 150,000 de deudas, pero de total de activos tengo 300,000, digamos que siempre, digamos, está fluyendo. Entonces significa de que la empresa está bien, el activo es rentable. Entonces usted puede decir, bueno, sí, no tengas pena, no tengas pena a mano, no tengas pena cuate, mira, te voy a meter otros 100,000 quetzales para tu empresa. Entonces eso significa de que, miren, de utilidades están teniendo 25,000 quetzales. Entonces allí yo creo que podemos manejarnos bien como empresa. Entonces, ha sido un gusto, chicas. Yo creo que esta vez sí me tardé un poquito más, pero era importante que ustedes sepan toda esta situación. Entonces, para cualquier duda, me escriben al WhatsApp y pues yo espero su tarea para el día domingo. Pasen una semana llena de bendiciones y nos seguimos comunicando. Y hasta pronto, chicas.